Bueno, mis hermanos, creo que todos pasamos nuestros años, si usted regresa a ver su pasado, y queramos o no, hemos estado en una escuela de formación de distintas maneras o en distintas áreas, pero una de estas es la responsabilidad. ¿Cómo fue su escuela en cuanto a la responsabilidad? Tal vez ya es adulto. ¿Aprendió desde niño, en la adolescencia o siendo adulto? ¿O todavía está en el proceso? Bueno, cada uno podemos dar razón de todo esto en cuanto a cuán responsables somos. De pronto en la casa, a los niños, de pronto en la escuela, ya aprendieron a ser responsables. ¿De qué tal en el colegio, universidad? ¿Cómo vemos a los jóvenes en cuanto a su responsabilidad? ¿Y qué tal cuando ya llegan a tener un trabajo? ¿Hay responsabilidad en esto? ¿Qué tal cuando ya se casan? ¿Qué tal en la iglesia cuando asumen un ministerio, un cargo, un servicio? Y bueno, hay tantas áreas en nuestra vida, pero yo quiero centrarme en esta mañana en nuestra responsabilidad ante el gobierno, ante las autoridades, porque también es bíblico. El Señor nos pone todas estas cosas ahí de una forma muy clara. Y la pregunta sería, ¿qué le dice su conciencia ante cada una de las responsabilidades delegadas por Dios en su vida? Si usted piensa por un momento ahora, lo que Dios le ha delegado, ¿qué ha puesto en sus manos? ¿Qué responsabilidades puso o le puso a usted? ¿Y cómo lo está asumiendo y cómo los está cumpliendo? ¿Acaso será que sí Dios es honrado y glorificado con su responsabilidad en todas estas áreas? Bueno, en el tiempo de Jesús, como vamos a ver en el texto, en los tiempos de Jesús hubo ciertos religiosos y políticos que cuestionaron a Jesús sobre un tema, claro, sobre el gobierno, pero específicamente sobre los impuestos. Y eran, como ustedes van a ver, ya luego ya vamos a leerlo, justamente eran los religiosos, los que decían que creían en Dios, que justamente cuestionaban todo este asunto del gobierno y también de los impuestos. Y detrás de esto incluso querían tenderle una trampa a Jesús. Querían desviarle de alguna manera y hacerle caer ante las enseñanzas que él daba. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 22. Si puede abrir sus Biblias en Mateo capítulo 22. Ahí podemos analizar un poco lo que les estoy mencionando. Capítulo 22, versículos 15 en adelante. Evangelio de Mateo capítulo 22. Si ya lo tiene, pues ahí vamos a leer juntos y piense y medite en toda esta palabra que el Señor nos está mostrando ahora. Evangelio de Mateo, capítulo 22, desde el versículo 15. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejes influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Bueno, hermanos, la pregunta es aquí: ¿cuál es la responsabilidad de un creyente ante el gobierno? ¿Y cuál es la lucha también que tenemos ante esto? Porque digo lucha, porque de pronto pues empezamos a batallar que si cumplimos o no cumplimos, o de pronto pues hacemos lo que nosotros queremos. ¿Cómo es esto? Ante todo lo que el Señor lo dejó
instituido y cómo dejó la instrucción para nosotros. Pues bien, yo lo puse aquí, la responsabilidad sí, ante el gobierno y Dios, como cristianos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este sentido? Bueno, según el texto vamos a ver algunas cosas de acá. Y en primer lugar, sí quisiera topar esto de las justificaciones que tanto estos religiosos tenían aquí en el tiempo de Jesús, como también en nuestro tiempo, casi es lo mismo. Muchas justificaciones que nosotros ponemos para no contribuir, para no pagar o para criticar, juzgar, como sea, al gobierno de turno. Bueno, ¿cuáles son las justificaciones? Tal vez son múltiples. En un momento yo les voy a mostrar todo esto, pero en el versículo 17, ¿sí? Bueno, ahí tenemos estos dos grupos, ¿sí? Que lo estaban cuestionando a Jesús. Y en el versículo 17 dice, danos tu opinión, le dicen a Jesús. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? El César prácticamente era el gobierno. El César era el emperador romano, era como un dios, si podemos decirlo así, de todo este gran imperio en los tiempos de Jesús, que era el imperio romano. Había cobrado mucho, o había ganado mucho espacio, mucho territorio, que tenía una gran extensión, y el César pues era el gobernante, o sí, el supremo, podemos decirlo así, de todo este imperio romano. Era muy importante en lo político. Y de pronto salen dos grupos, como digo. Uno son los fariseos. Se acercan donde Jesús. Ahora se unen fariseos y herodianos. Estos fariseos prácticamente eran los religiosos del tiempo de Jesús. Ya voy a mostrar un poco más de algunas características de estos religiosos. Eran justamente los que se opusieron, los que desde el comienzo del ministerio de Jesús, ahí estuvieron buscando cómo desviarle, y a la final pues se unieron con más grupos religiosos, más grupos políticos para frenar todo el ministerio de Jesús, y aparentemente como que lo lograron al final porque lo crucificaron. Bueno, esta era la persecución que tenía Jesús de los mismos religiosos de su entonces. Los herodianos, que nombra aquí otro grupo. Estos herodianos eran un partido político judío. Estos eran seguidores de Herodes. No hubo solo un Herodes, había muchos Herodes. Herodes prácticamente era el rey de los judíos, pero este pertenecía a todo este imperio romano. Eran príncipes herodianos que dependían, como digo, de Roma, y sus partidarios se sometían a la voluntad del poder romano. Y ellos sostenían que era justo pagar al César impuestos, porque de eso dependía también sus ingresos. Y los fariseos, que eran los religiosos, en cambio ellos se oponían a que no se debe pagar impuestos. Entonces se unen estos dos grupos, dice, bueno, entonces preguntemos a Jesús. Pero no era porque ellos querían saber la verdad, sino que ellos querían destruir el ministerio de Jesús. Entonces, en medio de todo esto vemos las justificaciones que tanto los unos como los otros lo ponían, y vamos a ver el engaño de estos religiosos. Estos prácticamente estaban en contra de Jesús y su voluntad, como estamos viendo de los fariseos. Pero ¿qué pasa en nuestro tiempo? Parece ser que en nuestro tiempo hay muchísimos, creo que seguro, más religiosos que en el tiempo de Jesús. En otras palabras, hay muchos fariseos, podríamos decirlo, ¿no? Que están en todo lado. En todo lugar podemos ver religiosos. Lamentablemente les digo, a veces incluso en las iglesias cristianas también hay religiosos. Y lo digo con mucho cuidado esto, porque voy a mostrar algunas características de los que son religiosos. Porque los religiosos en verdad están en contra de Jesús y su voluntad, como digo. ¿Qué es lo que pasa cuando digo en contra de su voluntad, en contra de en contra de Jesús, de su iglesia? Porque prácticamente son personas que parecen ser que creen en Dios, pero en realidad su corazón está vacío de Jesús. Estos fariseos religiosos ellos pensaban que creían en Dios y eran los maestros de la ley del Antiguo Testamento, y la gente los consideraba, eran muy respetados, pero sus corazones estaban vacíos de Jesús. Ya vamos a ver cómo los identifica el Señor Jesús con respecto a esto. Y aquí los
antes de esto, los justificativos. ¿Por qué no pagaban impuestos? Bueno, ellos se cuestionaban mucho en cuanto a la opresión del Imperio Romano y tenían también justificativos de que no hay que pagar. Y se basaban incluso cogiendo las tradiciones, cogiendo la escritura, el Antiguo Testamento mal interpretado a su conveniencia, y ellos buscaban la manera cómo evadir este tipo de responsabilidad ante el gobierno. En este caso, el gobierno, pues era los romanos, quieran o no, ellos eran los que estaban sobre los judíos. Así lo había permitido el Señor. Era su voluntad en medio de todo esto, ¿no? Que a veces no lo entendemos, pero los romanos pues eran la autoridad para los judíos. ¿Y qué pasa ahora con los justificativos en nuestro tiempo? ¿Por qué muchas personas no quieren pagar impuestos? O les cuesta pagar impuestos, como aquí nos dice el Señor que debemos pagar impuestos. Bueno, quizá los justificativos son múltiples, quizá uno entre estos puede ser es que ellos roban. Si yo pago es solamente para ellos. ¿Quiénes son ellos? Tal vez los gobiernos de turno, no sé. Tenemos una mentalidad a veces así, yo diría tan débil o vacía, que solo pensamos, pero es un justificativo para no pagar. Y añadido a esto, claro, si vemos de esta manera, puede ser que en su corazón en verdad lo que hay es avaricia, hay codicia, hay ambición y no quiere pagar. Le cuesta porque dice, ¿para qué? Si esto me sirve para mí. Y pues se aferra a no pagar y busca estos justificativos. Y por eso incluso le puede causar dolor, o sea, en su ser, de que cómo puede ser justo. Y lo otro sería, claro, es que es injusto pagar. ¿Para qué voy a pagar? Esto es injusto. Y muchas veces podemos caer engañados, nos convencemos de todo esto. Y entonces sí podemos decir, pues, entonces hay que tratar de evadir. ¿Cómo tengo que hacer para ojalá pagar menos y ojalá no pagar nada? Y ahí se buscan las maneras de buscar, qué sé yo, carnets de discapacidad, lo que sea. O sea, cualquier invento para no pagar. Ojalá pagar menos. Ojalá que no tenga que pagar esto. Bueno, a veces el ser humano en este sentido sí que es muy astuto, ¿no? Se busca la manera cómo. Y los justificativos están ahí. Estos religiosos estaban buscando esto. Esa es una característica ya de los religiosos, de los que dicen creer en Dios, pero están haciendo las cosas de otra manera, buscando estos justificativos. Y una cosa aquí que podemos ver también de estos religiosos, de estos políticos herodianos y fariseos, otra vez fueron muy ingenuos y muy necios. ¿Por qué ingenuos y necios? Porque no se dieron cuenta con quién estaban tratando otra vez. Era Jesús, que es Dios mismo el que conoce todas las cosas. Y estos otra vez se equivocan aquí y quieren hacerle tropezar o desviarlo, hacerlo caer a Jesús con preguntas que Jesús conocía, como diríamos al revés y al derecho, porque Él las puso todo esto en la Escritura. Él era maestro en esto. ¿Y estos quiénes eran? Estos fariseos y herodianos no tenían el conocimiento que el Señor les da, la sabiduría, porque no tenían a Jesús en sus corazones. Y por eso fueron demasiado ingenuos y necios al llegar donde Jesús y ponerle trampas y meterse sobre todo con las responsabilidades y las obligaciones que el ciudadano tiene con el gobierno. Y se meten estas personas. Y la Escritura es clara con respecto a lo que estoy mencionando. ¿Qué nos dice el Señor ahí en Tito capítulo 3, del 1 al 3? Está en la pantalla. El Señor dice esto: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ¿ante quién? Ante los gobernantes y las autoridades. Esa es la responsabilidad de un cristiano. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Bueno, ahora si estamos con el Señor, si Cristo es el centro de nuestras vidas, si Él es nuestro Salvador, pues entonces dice que ya eso pasó, ya no somos necios ni desobedientes. Pues ahora la prueba es en cómo estamos
ante el gobierno, sobre todo con los impuestos. ¿Cómo marca esto en la vida de cada uno de nosotros como creyentes? Ahora, aquí nos muestra de una forma muy precisa este texto, cuando nos dice que debemos ser sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces con las autoridades de turno? Hoy mismo estamos con un nuevo gobierno. Bien, no sé si usted está orando por ellos, porque esa es nuestra responsabilidad, independientemente de los partidos políticos. Dios no está con un partido o el otro partido. No tenemos que, como cristianos, estar batallando en esto. El Señor pone las autoridades y punto, quien quiera que sea. Y nuestra responsabilidad es estar pendiente, orar y ser obedientes y sumisos, nos dice la palabra, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Pues criticar, juzgar y buscar justificativos justamente para no obedecer, y cuando es de pagar impuestos, pues de alguna manera evadir, hacer doble contabilidad, lo que sea, pues como dije antes, las mañas que hay para pasar por alto y no pagar todo este tipo de cosas que el Señor nos está mostrando que son importantes, y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, ahora, esas serían las justificaciones, pero hay un punto más acá que nos dice en el versículo 18. Dice: conociendo las malas intenciones, Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Dice. Ahora, hermanos, lo que está diciendo aquí el Señor Jesús sí que es muy fuerte, ¿no? A los religiosos, a los que dicen creer en Dios, pero están sus corazones vacíos de Jesús, el Señor los dice hipócritas. Hipocresía es vivir una doble vida, vivir algo que yo no soy. Solamente, yo diría, la hipocresía es como uno que hace teatro. O sea, solo muestra otra realidad, solamente fantasías, pero no es lo real en su vida. Eso sería la hipocresía. Eso es lo que estaban haciendo estos religiosos, los que dicen creer en Dios, pero vacío de Jesús. Este grupo de religiosos son hipócritas, y dice que tenían malas intenciones. La característica justamente de este grupo de personas es esto: tener malas intenciones. ¿Y qué daño hacen también a la iglesia del Señor? Aparecen de la nada, están ahí mostrando que como que son piadosos de Dios, pero son solamente religiosos, solamente son hipócritas, diría el Señor, ¿no? Donde solamente tienen malas intenciones, no tienen un buen corazón para servir al Señor, para someterse a su voluntad, sino que solo tienen malas intenciones. Después logran ingresar, hacen de las suyas, destruyen y se van. Religiosos, ¿no? Solo confunden, solamente son los que critican, solamente son las personas que muestran piedad, muestran amor, pero en realidad su corazón está vacío del amor de Dios porque no tienen a Jesús. Y solamente hay odio y critican a los demás. Y pues no se aguantan y luego pues hacen cualquier cosa, solo malas intenciones. Esto estamos viendo en los fariseos, en los religiosos. Características muy puntuales en cuanto a personas de esta manera. Y claro, Jesús les amaba también. Y muchos de estos fariseos religiosos, gracias a Dios, se convirtieron. Muchos se convirtieron también, ¿no? Pero Jesús sí los enfrentó de una manera muy dura, porque supuestamente eran los que enseñaban la Escritura, eran los maestros de la ley, eran las personas que daban como ejemplo de lo que es ser piadoso, de lo que es seguir al Señor. Pero había, o digamos, era solamente hipocresía, era falso todo. Entonces, tenían malas intenciones. Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Están las malas intenciones, pero también aquí la hipocresía nos lleva a esto. ¿Estamos o no estamos con Jesús? ¿Cómo es esto de estar con Jesús? Pero aquí nos va a mostrar el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, paralelo a lo que estamos viendo en cuanto a los fariseos. En Marcos 7, 6 al 7, dice: Él les contestó: tenía razón Isaías. El Señor Jesús coge el Antiguo Testamento, la profecía de Isaías, que fue
puesta hace muchos siglos atrás, antes del nacimiento de Jesús. Dice, él contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. ¿De quiénes? De los fariseos, ¿no? De los religiosos. Acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, dijo Jesús. Y claro, estaba escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Escuche bien esto, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿Más características de quién? De los religiosos. Qué interesante esto, ¿no? Este pueblo dice que me honra con los labios. Podemos estar cantando, alabando a Dios. Podemos dar un gran espectáculo, entre comillas, religioso. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Porque el Señor sabe cuáles son las intenciones. Porque Jesús no está en su corazón. Y el versículo 7 dice, en vano me adoran. Dice, están perdiendo el tiempo a los religiosos, ¿no? Dice, en vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Dice, solamente están buscando reglas humanas, no la voluntad de Él, de Dios, ¿no? Entonces, esto es estar en contra de Jesús. Entonces, hermanos, aquí viene una pregunta clave. ¿Qué diríamos? ¿Estamos a favor o en contra de Jesús? ¿Qué diría usted? ¿Está a favor o en contra de Jesús? ¿Qué diría usted? ¿Está a favor o en contra? A favor. ¿Cuántos están en contra? Bueno, nadie lo va a decir, ¿no? Todos estamos a favor de Jesús, ¿correcto? ¿Sí estamos? Bueno, espero que estemos de acuerdo en esto, ¿no? Todos estamos a favor de Jesús. Entonces, hermanos, la evidencia sería esto. Si estamos a favor de Jesús, entonces, ¿cómo estamos ante la responsabilidad del gobierno y sobre todo los impuestos? La pregunta aquí, si estamos a favor de Jesús, escuche bien esto, ¿no? ¿Está al día en los impuestos? ¿O es que ha buscado justificaciones para no pagar? Bueno, ya está acabándose un año, no debíamos haber pagado al comienzo del año. Ya nos viene otro año. Y un justificativo sería, y ahora es el doble, ¿y cómo voy a pagar? Bueno, hablando de unos impuestos, hay más cosas que tenemos que pagar, mensuales, como sea. La pregunta es así, si usted dice, yo estoy a favor de Jesús, yo estoy de acuerdo, yo soy un seguidor de Jesús, correcto, Jesús es mi Señor, mi Salvador. ¿Qué pasa con este mandamiento? ¿Está al día? ¿Está al día? La pregunta, ¿no? Bueno, es que vamos a entrar al punto 3, donde vamos a ver cuál es la verdad de todo esto, o el mandamiento que el Señor nos pone. Y es que ahí estaban discutiendo estos religiosos, estos políticos y todo ante Jesús. Dice, muy bien, entonces, el versículo 19 dice, entonces muéstreme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron, ahí está la moneda. Y hace la pregunta a Jesús, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Todos respondieron, del César. Qué interesante lo que dice Jesús, ¿no? Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Después comento esto, lo tengo subrayado, ¿no? Así que lo dejaron y se fueron. ¿Quiénes? Los religiosos. Así pasa, ¿no? Bueno, entonces, este es el mandamiento, esta es la verdad, que hay que dar al César lo que es del César. El César es del gobierno romano, para nosotros sería nuestro gobierno, sí, que tenemos, sea local, como sea, pues tenemos gobernantes en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país. Ahí están nuestros gobernantes. Ya voy a mostrar con un pasaje que el Señor mismo los puso. A veces decimos, es que yo elegí, yo no voté por... Bueno, a la final es el Señor el que pone los gobiernos. Y ahora nos dice que hay que dar al César lo que es del César. Y está refiriendo específicamente a los impuestos. Y aquí en Romanos el apóstol Pablo nos da más claridad con respecto a esto. Romanos 13 al 6 en adelante, dice, por eso mismo, escuche bien lo que está acá, ¿no? Por eso mismo paguen ustedes
impuestos. El contexto de esto, si usted lee todo el capítulo 13, es lo que vengo diciendo, ¿no? Que el Señor pone los gobiernos. Por eso dice aquí en este pasaje, por eso mismo, si el Señor pone los gobiernos, dice por eso mismo, entonces paguen ustedes impuestos. Pues las autoridades están, qué interesante esto, ¿están a qué? Al servicio de Dios. Yo me pregunto, ¿si sabrán las autoridades que están haciendo un servicio para Dios? Porque ese es el propósito de Dios, ¿no? Dice, pues las autoridades están ahí al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Ya, el Señor pone para esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa para el pueblo de Dios, que somos nosotros los cristianos? Entonces dice, paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Aquí no tenemos que mover la palabra para nada, está muy clara, ¿no? Está hablando de impuestos y es justamente para nosotros impuestos, y usted conoce muy bien esto. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Yo creo que la autoridad merece mucho respeto. Usted va a decir, ¿pero qué respeto? La palabra del Señor dice que debemos mostrar respeto, porque es la autoridad. Tenemos que mostrar respeto, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Al que deban honor, ríndale honor. Bueno, hermanos, la palabra, como digo, es específica y muy clara en cuanto a lo que tenemos que hacer, en cuanto a nuestra responsabilidad ante el gobierno y ante Dios. Ahora, podríamos decir, bueno, correcto, voy a hacer, y le queda la interrogante, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen con todos los impuestos que nosotros contribuimos? Ya, muy bien, estamos al día, correcto. Y de pronto las interrogantes, ¿y ahora qué? ¿Y qué es lo que van a hacer? Verán, hermanos, nosotros podemos ver, ¿no? Espero que de los que estemos aquí no caigamos en esto, ¿no? De los que por todo se quejan ante los gobiernos, ¿no? O sea, el municipio, lo que sea. ¿Se han visto las quejas? Incluso en las mismas oficinas dice, ahí está el buzón de quejas. Ya están llenas de quejas, ¿no? Cuando en realidad, pues, el Señor nos dice, esto veíamos la semana anterior, que dice que debemos vivir nosotros sin quejas ni contiendas. Ahora, pero vemos tantas quejas ante el gobierno, y yo creo que, bueno, analizando un poco esto, yo creo que los que, sería interesante preguntarnos a todos los que se quejan, después les diría, ¿están al día con los impuestos? Porque parece ser que los que más se quejan, ni siquiera pagan, ni siquiera contribuyen. Pero solo se quejan y se quejan y se quejan, pero ni siquiera ellos mismos pagan. No están al día. ¿Cómo estamos nosotros como cristianos? ¿Cómo está usted como creyente con respecto a esto? ¿No? Parece nada, pero el Señor demanda esto, exige esto. Y tenemos que ser luz ante todo esto hacia el mundo, estando al día con lo que tenemos que pagar. Eso es dar al César lo que es del César. Lo que tenemos que contribuir, impuestos, lo que sea. Tenemos que estar al día. Y como dije, puede ser mensuales, no sé, usted seguramente tiene luz eléctrica, tiene internet, lo que sea, pues esté al día. Bueno, claro, algunas empresas de estas, si no está al día, sencillamente le cortan y le va a ir mal porque hay una reconexión y otra vez tiene que pagar más. Bueno, qué complicado. El Señor dice, para evitar todo esto, estén al día y también esto es lo que me glorifica, dice el Señor, ¿no? Entonces hay que dar al César lo que es del César. Y bueno, como decía, ¿y qué van a hacer con los impuestos? Yo estaba pensando, bueno, no sé cómo le ve a nuestra ciudad. Bueno, como dice el Señor que no hay que quejarse, yo puedo decir, yo le veo bien a la ciudad de Ibarra. Usted va a decir, ¿pero qué? Por eso usa lentes, parece que no ve. Bueno, es que no hay que quejarse, dice la Biblia, ¿no? Hay que orar por ellos, hay que estar agradecidos. Y en realidad, pues, no hay que quejarse. No sé cómo están sus calles, no sé cómo está ahí, si están adoquinadas, hay baches, hay huecos, no sé. Si usted se está quejando, póngase al día en todo esto y si quiere contribuir tapando un hueco, hágalo sin ningún problema.
Es así como tenemos que contribuir. Así nos está diciendo el Señor. Y no quejarnos ante la autoridad. Más bien hay que honrar y respetar porque son puestas por Dios. Pero hay un punto más. Ojo aquí, lo que el resto, ojo lo que dice acá. Es que los fariseos y estos políticos herodianos fueron a tenderle esta trampa a Jesús y prácticamente se metieron con los impuestos. Y ahora salieron bien mal parados estos, ¿no? Estos religiosos. Porque el Señor, bien, ya le mostró que sí hay que pagar y hay que estar al día porque hay que honrar a las autoridades. Y de pronto, pues, algo que ni siquiera preguntaron, pero Jesús les dice, pero también hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y ahora, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo sería la actitud de ellos en este momento? ¿No? Ellos estaban tan seguros de que iba con estas preguntas que tenían para Jesús, le iban a hacer tropezar a Jesús. Y ahora a estas alturas, pues, como diríamos, a veces, ¿no? Estaban mochitos, sin saber qué hacer. Porque les está tocando profundamente sus corazones, porque ya Jesús los dijo antes, porque eran solamente hipócritas. Eran religiosos. Y ahora no sabían qué hacer ante la palabra de Dios que lo estaba expresando Jesús. Dar a Dios lo que es de Dios. En 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. Ojo, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La pregunta también sería, primero, ¿está al día con los impuestos? ¿Está al día con las cosas que le corresponde a Dios? ¿O es que también esquivamos? Porque parece ser que el corazón de estos fariseos, o en el corazón de los fariseos estaba esto, ¿no? Y por eso, como conocía Jesús lo que había, pues lo apuntó directamente a esto, ¿no? Dar a Dios lo que es de Dios. Es que, hermanos, aquí quiero mencionar algo. Cuando nosotros sí hemos tomado conciencia de nuestras responsabilidades ante el gobierno y ante Dios, es porque ya Jesús es real en nuestras vidas. Porque solamente Jesús, con el poder de su evangelio, ha regenerado nuestro corazón, nuestra mente, y prácticamente nos lleva a vivir una vida real y no hipócrita. Eso es lo que hace Jesús cuando hemos puesto la fe verdadera en Él. Entonces, como digo, nuestro corazón ha cambiado por el poder del evangelio, y es por esto es que ya tenemos una nueva mente que sí nos lleva a enfocarnos en nuestras responsabilidades y sobre todo lo que estamos viendo aquí ante el gobierno. Como cristianos yo creo que no debería haber ninguna dificultad con respecto a esto, sino más bien ser diligentes, porque se supone que el cristiano tiene un corazón nuevo, un corazón regenerado, un corazón que prácticamente toma conciencia de lo que significa el gobierno y que es puesto por Dios y todo. Eso hace Jesús en nuestros corazones. Pero lo más grandioso de todo esto es que Jesús pues ha purificado nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, ha quitado nuestra culpabilidad. ¿Para qué? Para ser justos delante de Dios. Él nos justifica por la fe, Él nos da vida eterna, nos da la salvación. Pero las evidencias de todo esto prácticamente se ven cosas que parecen ser que no tienen mucho sentido, impuestos. Esta es una muestra de cómo está nuestra fe, de cómo está nuestro corazón ante Él. Con los impuestos, que ni parece, ¿no? Pero así nos muestra la Escritura, pero esa es la evidencia de que el evangelio está en nuestros corazones. No sé qué está pasando en su corazón, cómo tiene a Jesús. Como dije antes, espero, hermanos, que ojalá ninguno de los que estamos acá sea un simple religioso, porque Dios está en contra de los religiosos, porque dicen que creen en Dios, pero no creen, porque dice que en vano es su alabanza, su adoración, todo no tiene ningún sentido, y esto deshonra a Dios. Más bien que no haya religiosos, sino que haya verdaderos creyentes, hombres y mujeres piadosos y piadosas, hombres y mujeres que hayan entregado su vida a Cristo,
que hayan rendido su vida a Jesús y que tengan gratitud a Jesús por el sacrificio y por la vida eterna que Él nos ofrece por creer en Él. La iglesia del Señor, pues, es esa comunidad, ese grupo de esos creyentes. Como digo, hermanos, espero que todos aquí hayamos creído en el Señor Jesús. Caso contrario, pues, hoy mismo, usted ríndase a Jesús. Entregue su vida a Jesús. Él le da vida eterna. Él promete cambiar su corazón, darle un corazón de carne y no como el de piedra que antes teníamos. Solo Jesús puede ablandar nuestro ser. Y no solo esto, lo más importante es la vida eterna. Nos prepara un lugar en el cielo. Caso contrario, pues, religiosos y los que no creen en Jesús están destinados a la perdición eterna, al infierno. Jesús vino a rescatarnos justamente de esto, ¿no? Y en medio de esto, la instrucción: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, para un poco resumir esto, podríamos decir de esta manera entonces que la responsabilidad del creyente, del cristiano, ante el gobierno y Dios es estar al día en pagos de impuestos y contribuciones para el reino de Dios. Esto nos da paz. Esto genera gozo, también fortaleza. Esto se lo debe llevar a cabo con mucho respeto al gobierno y con gratitud y honra. ¿A quién? A Dios. Esa es la manera como Dios lo ha establecido.